Amén, hermanos. Gloria a Dios. Les invito a que busquemos en la palabra, en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 18. Mateo 18. Y leamos juntos los versículos del 10 al 14. Mateo 18, 10 al 14. La palabra de Dios dice así: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Preparemos nuestro entendimiento, nuestra atención para escuchar y recibir el mensaje de esta tarde-noche a través de nuestra hermana Ada Silvia. Buenas tardes, hermanos. Acabamos ya de efectuar la lectura de esta parábola en Mateo 18, del 10 al 14. Y quisiera que tuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje para irla analizando. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir la dirección de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde, Señor, nos das vida y oportunidad de estar en tu casa, de escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu hable a nuestros corazones y podamos entender y podamos darte gracias y gloria porque eres nuestro buen pastor. Amén. Gracias. Creo que es una parábola que muchos hemos leído, que muchos conocemos, la parábola de la oveja perdida. Y para recordar rápidamente, la parábola viene del griego parabolé, que significa una comparación, una similitud. Definiremos entonces parábola como una narración corta que se emplea para aclarar o acentuar alguna verdad espiritual. Una narración corta que se emplea para aclarar o acentuar alguna verdad espiritual. Y el Señor Jesús habló a menudo en su momento al pueblo en parábolas, ¿verdad? Primero, para dar cumplimiento a la profecía de Isaías, donde dice que para que ese pueblo rebelde que la escuche, viera sin conocer y oyera sin entender. Y en segundo lugar, para que sus discípulos recibieran una instrucción más amena, más convincente, con cuadros de la vida diaria que para ellos les era muy común, y para todos aquellos discípulos que deseaban conocer la verdad, les daba las explicaciones necesarias. Vamos a ver entonces en qué contexto fue dada esta parábola. Si nosotros vemos el capítulo 18 de Mateo en nuestras Biblias, dice el capítulo 18, 1, y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces vemos, imaginemos esta escena, a Jesús llegando a su domicilio, donde estaba en ese momento, a sus discípulos rodeándolo, y le pregunta, ¿quién es el mayor? Jesús sabía que ya ellos traían esta intención desde el camino en su corazón, y seguramente a lo mejor Pedro decía, bueno, a mí me corresponde porque yo soy el mayor, y a mi hermano porque fue uno de los primeros que se acercó a Jesús. Y a lo mejor decía Juan, no, momento, Juan y Jacobo, fíjate que mamá ya habló con Jesús y para que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y a lo mejor Judas Iscariote decía, momento, es necesario que yo esté muy cerca del Señor Jesús porque Él no maneja el asunto económico y yo sí. Y así con cada discípulo tendría el por qué estar a la derecha y otro a la izquierda en el reino de los cielos. Bueno, se acercan a Jesús y nosotros vemos que el Señor Jesús trae a un niño para mostrarles quién sería el mayor. Después, en los versos 7 al 11, habla sobre la importancia de no ser piedra de tropiezo para los creyentes, sobre todo para los nuevos creyentes. Los versos de 10 al 14 que acabamos de leer nos hablan de la oveja perdida. Los versos 15 al 20 nos hablan sobre la disciplina en la comunidad cristiana. Y los versos 21 al 35 nos hablan sobre la parábola del perdón. Por lo cual podemos concluir que estas enseñanzas del capítulo 18 se dirigen ¿a quién? A sus discípulos. Es decir, a su pueblo. Es decir, a su iglesia. O sea, a nosotros, a los que conocemos al Señor. Entonces, ubicados en este contexto, vamos a ver qué nos dice el Señor en esta parábola. Y la parábola, si vemos el verso 12, en Mateo 18, 12, Jesús inicia con una pregunta y les dice, ¿qué os parece? Es decir, ¿qué piensan? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y en el contexto del pueblo judío, ellos entendían perfecto esta historia. ¿Por qué? Porque muchos judíos se dedicaban al pastoreo. Quizás para nosotros en siglo XXI, Jalapa, pues a lo mejor muchos no tenemos este contexto, ¿verdad? Pero bueno, para ellos era una historia muy común. Y vamos entonces, en base a este versículo, y en este momento me van ustedes, por favor, a identificar quiénes son los protagonistas de la parábola, en base al verso 12. ¿A quiénes encontramos? En base al verso 12, dice, había un hombre, un pastor, ¿sí? Que era dueño de ovejas. Entonces vamos a ver que las protagonistas aquí son ovejas y pastor, ¿sí? Bien. Vamos a ver quién es el pastor. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Todos nos conocemos. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor,
y nada me faltará. ¿Qué dice Isaías 40:11? ¿Se alcanza a ver? Isaías 40:11, ¿lo leemos? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Sí? Fíjense con qué cariño, con qué calidad de pastor. En sus brazos las llevará, en su seno, ¿verdad? Como cuando los padres acogen a un hijo que se cayó, que está llorando, de esta manera, así va a apacentar este pastor su rebaño. ¿Qué nos dice Juan 10:11? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Identificamos entonces al pastor. ¿Quién es el pastor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Primer protagonista, el buen pastor. Y vamos a ver quiénes son las ovejas. Decíamos, su pueblo, sus discípulos, su iglesia, nosotros. ¿Cómo nos llama cariñosamente? Nos dice, manada pequeña. Qué amor, qué identificación de ovejas y pastor. Y bueno, en esta historia nosotros podíamos decir, bueno, entendemos que si hay 100 ovejas, es natural que 2 o 3 se pierdan. A lo mejor una se la come el lobo, a lo mejor otra se enferma, a lo mejor otra se cae en un precipicio. Y entonces, por ley natural, diríamos al pastor, mira, no te preocupes, una no es ninguna. Así que ya no vino, no te mortifiques, es una pérdida natural, ¿verdad? Y muchos nos pasa, ¿verdad? ¿Quién falta? Pues una hermana que se sentaba hasta adelante. Pero bueno, razonablemente, humanamente pensando, decimos, por ley natural, se pierde una, bueno, tenemos 99. Sin embargo, para el buen pastor no es así. ¿Qué dice el verso 12? Va a buscarla. Y si hablamos de un pastor humano, un pastor de ovejitas, de rebaño, y se le pierde alguna y quiere ir a buscarla, y si no lleva gente que le apoye para el cuidado del rebaño, y el pastor se va a buscar a esta oveja perdida, ¿se imaginan el cuadro al volver? ¿Cómo encontrará este pastor su rebaño si deja a esas 99 y cuando regresa, cómo va a encontrar al rebaño? Pues a lo mejor 3 ya no está porque se las robaron, a lo mejor 2 ya se le murieron porque no comieron, a otras ya se le enfermaron, otras ya se despeñó. ¿Qué vamos a encontrar? Un caos, ¿verdad? Pero estamos hablando, dijimos al principio, de un buen pastor, el cual tiene características muy especiales. ¿Cuáles son las características del buen pastor? Que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, este buen pastor, nuestro buen pastor, cuida a las 99,
y sale a buscar a la oveja perdida. Eso es lo que todos los días hace el buen pastor. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor en nuestro pensamiento humano y leyendo la parábola Abuelo de pájaro diríamos, deja las 99 y se va a buscar el buen pastor. ¿Se imaginan que a la iglesia un día le dijeran, bueno, hoy no alaben porque hoy le tocó al buen pastor ir a buscar ovejas? Hoy no oren porque Dios no está aquí, anda buscando ovejas. No, ¿verdad? Dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces Él atiende las oraciones de los chinos, que son unos cuantos millones, a los de Asia, a los de África y a los mexicanos. ¿Verdad? Qué hermoso que este buen pastor tiene estas características, porque entonces nosotros dependemos de este buen pastor, que cuida a su rebaño, que cuida a las 99 y que sale a cuidar y a buscar hasta encontrar a la ovejita perdida. Entonces, podríamos decir que como creyentes, como ovejas, ¿nos podemos perder temporalmente? ¿Sí? De repente nos resbalamos. De repente nos desviamos porque somos muy curiosillos y de repente nos da por investigar. Bien. En la Biblia hay varios ejemplos de este tipo de ovejitas, pero vamos a mencionar solo dos, muy conocidos, muy importantes. Tenemos al rey David, un varón, ¿cómo dice su palabra? Conforme al corazón de Dios. Un varón que dependía de este buen pastor. Un varón que hizo salmos hermosos, pero que en un momento dado se desvió. Estaba por ahí en su balcón, ve por ahí una hermosa dama, pero no se conforma con solo ver, sino que la manda a traer, se acuesta con ella, la embaraza y luego dice, ¿qué haremos? Traeré al esposo de la primera línea de batalla, le pide que vaya a descansar a su casa, este varón de los valientes, precisamente de David. No, dice, es imposible que mis compañeros estén luchando y yo esté descansando. Bueno, como no le funciona ese plan a David, es necesario que lo mande otra vez al frente de batalla con la orden que lo pongan en primera línea y sabemos lo que pasa, que muere. ¿Qué fue necesario para traer esta oveja? Bueno, es necesario un llamado enérgico por parte de Dios, un arrepentimiento genuino y sincero por parte de David. Y tenemos también otra ovejita como Pedro, el apóstol Pedro. Sabemos que era un hombre intrépido, arrojado, que estaba ahí a los lados del Señor y que le dijo, no te dejaré, a donde tú vayas, yo voy a estar. Y le dice el Señor Jesús, parafraseando, le dice, mira Pedro, no digas cosas que no vas a poder cumplir, porque antes de que el gallo cante, me vas a negar
3 veces. Y él dice, no, Señor, eso no va a pasar. Sin embargo, encontramos a Pedro negando enfáticamente que no conocía al Señor Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Y recuerdo el mensaje del año pasado de resurrección, donde vemos a este Cristo resucitado buscando a Pedro, y se había llevado como buen líder a algunos discípulos allá en la playa que andaba pescando. Y el Señor Jesús, no como padre que cuando los padres pierden a un hijo y lo encuentran, después lo agarran a nalgadas. ¿Por qué? Porque están muy nerviosos, muy tensos y se enojan. Sin embargo, el Señor Jesús no. Les hace un desayuno, un rico desayuno playero. Llegan, los invita, les da de comer. Cuando ya están, habían descansado y sustentado su cuerpo, les restaura su ministerio, ¿verdad? Recordamos aquel pasaje que le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y una segunda vez, y una tercera vez, hasta que Pedro realmente en contrición le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y es ahí cuando el Señor Jesús restaura su ministerio y le dice, apacienta mis corderos y sígueme. Le da una orden. Entonces vemos aquí cómo estos 2 ejemplos de ovejitas descarriadas fue este buen pastor, las busca, les retorna a sus ministerios y dice el verso 13, Mateo 18:13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Qué nos demuestra entonces este buen pastor que estamos hablando? Y hablaríamos entonces de las características del amor de este buen pastor. Y la primera que podríamos mencionar es que este buen pastor tiene un amor individual. El buen pastor no dejará que ninguna de sus ovejas se pierda. La traerá de vuelta. Por lo tanto, no dejemos de clamar a nuestro Dios por ese ser querido que deseamos que esté en la congregación, en el pueblo de Dios. Y dice Juan 10, si gustan leer conmigo, Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque su amor es un amor individual. Él me conoce, Él me puso nombre. También es un amor paciente. Capaz que yo soy la misma ovejita traviesa que todo le distrae, que siempre tengo un pretexto. Pero el amor paciente de nuestro Señor Jesucristo, dice, la traerá de vuelta. ¿Cómo? Cargada en sus hombros. Quizás lastimada, pero en los brazos amorosos de su Salvador. ¿Cuántas ovejitas no hemos visto así? De alguien que regresa con una carga muy pesada, muy lastimados por la vida, pero que después de un tiempo los vemos otra vez en el pueblo de Dios. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos obras terminadas, pero hay un buen pastor que cada día nos perfecciona. Y les decía, a lo mejor nos regresa el Señor un poco lastimadas, pero en los brazos amorosos de nuestro buen pastor. Y dice Lucas 15:5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Qué amor, qué misericordia, qué paciencia de este buen pastor. Como tercer punto, tenemos que su amor es un amor que busca. El buen pastor nos busca y nos encuentra porque conoce la condición de ovejas. Nos entiende, ¿verdad? Dice el autor de Hebreos. Nos llama por nuestro nombre. Conoce aún el número de nuestros cabellos. Conoce nuestro corazón. Es el único que conoce nuestro corazón. Que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a leer Ezequiel 34, 11 y 12. Todos juntos, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré, ¿a quién? A mis ovejas, dice el Señor, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Quién va a ir a buscar? Según Ezequiel, Jehová el Señor. Dice, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Qué amor, qué paciencia, qué individualidad. También es un amor que se regocija. Comparte ese regocijo con la oveja. Imagínense como ovejas perdidas y de repente vemos a alguien conocido, alguien que nos brinda una mano y estamos en otra ciudad, en medios perdidos, y de repente alguien nos saluda. ¿Qué sentimos? ¡Ay! Alguien conocido. Bueno, el Señor comparte el regocijo de la oveja. Hay fiesta en los cielos, como en el caso del hijo pródigo, ¿verdad? El padre, al recibir al hijo pródigo, no lo regaña, no lo nalguea, no le dice, ya ves, te lo dije, qué bueno que te pasó y más te va a pasar si lo sigues haciendo. Es más, para que aprendas, te vas a ir unos mesecitos al campo para que sientas lo duro y lo tupido. No. ¿Qué hace el padre? Le hace fiesta, lo abraza. ¿Ustedes saben a qué olía ese hombre? Sin bañar, comiendo comida de cerdos. Bueno, sabemos que dice, le hace fiesta, le pone vestido, le pone anillo en su dedo. Hay regocijo en los cielos. Dice Judas 1:24. Vamos a leerlo, Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, ¿con qué? Con gran alegría. ¿Cómo nos va a presentar nuestro buen pastor? Con gran alegría. Porque Él es, dice, poderoso, todopoderoso. También tenemos que su amor es un amor que protege. Nuestra seguridad descansa ¿en quién? En la roca, que es Cristo.
Dice Juan 17:9, está hablando el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, dice, y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué hace nuestro buen pastor cada día? Hoy, 10 de abril del 2022, está a la diestra del Padre rogando por su pueblo. Rogando, dice, por los que me diste, por sus ovejas, por su rebaño. Bien, entonces, decíamos, encontramos a este buen pastor intercediendo por nosotros. Todo esto que nos hace pensar, ¿cuánto valemos para el buen pastor? Y quizás, si hacemos mucha conciencia de este valor, diríamos, ay, bueno, es que yo soy una oveja de lana muy especial, muy cara, no como cualquier lanilla. Quizás otra oveja diría, no, perdóname, pero yo soy una oveja tan linda, tan hermosa, tan tierna, que por eso tengo esta seguridad. Y quizás otra diría, no, discúlpenme, pero lo que el pastor pagó por mí, no lo pagó por ti. Y bueno, empiezan las ovejas a discutir sobre su valor. ¿En qué descansa nuestra seguridad de ovejas? Dice el verso 14, si gustan ver, verso 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios no permitirá que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces, mi seguridad, nuestra seguridad, no depende de nuestras capacidades, de nuestras cualidades como ovejas, sino en el amor, en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Y vamos a leer este pasaje. Con este pasaje me identifico mucho. Dice 1 Corintios 1 del 26 al 30, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, de repente nos encontramos más ubicados, ¿verdad? Ya no es esa capacidad como ovejas, sino el hecho, dice el verso 30, miren qué importante, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién nos ha puesto en Cristo? Dios. No es por mi calidad de oveja, sino porque Dios me ha puesto en Cristo. Dice el verso, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Si somos ovejas, es porque Dios nos ha puesto en la roca, que es Cristo. Si somos ovejas, si somos su pueblo, es porque el buen pastor nos está cuidando, porque es su amor, su gracia y su misericordia que estamos en este lugar. En conclusión, nos tocaría
preguntarnos en esta tarde. El día de hoy me encuentro entre las ovejas que esperan en obediencia y en gozo al buen pastor, cada día cumpliendo su voluntad. O me encuentro en la situación de una oveja perdida o ligeramente descarriada. El buen pastor extiende su misericordia en esta tarde para brindarnos una nueva oportunidad de vida. Dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Nuestro buen pastor nos busca, nos restaura, nos perdona, lo cual hace que tenemos nosotros que dar gloria a Dios por ello. Pero quedémonos en esta tarde con esta pregunta. Señor, ¿es necesario que me rescates? ¿Es necesario esta nueva oportunidad de vida? ¿O estoy con gozo trabajando en ese rebaño, en esas 99? ¿O me es necesario que el Señor, que el buen pastor me traiga, aunque sea lastimada, pero en sus brazos amorosos? Demos gloria a Dios por ello. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios.